Buenas tardes a todos y todas quienes nos acompañan en esta transmisión. A nombre de la Secretaría de Cultura, a través del Centro Nacional para la Preservación del Patrimonio Cultural Ferrocarrilero, les damos la más cordial bienvenida. El día de hoy presentamos la sesión del mes de febrero del ciclo de conferencias Las investigadoras del ferrocarril, que tiene como objetivo contribuir a la visibilización del trabajo de las investigadoras que bajo distintos enfoques y disciplinas estudian a los ferrocarriles mexicanos. Es importante mencionarles que este ciclo de conferencias forma parte del proyecto Las mujeres en entornos ferroviarios, miradas multidisciplinarias, que impulsa el Centro Nacional para la Preservación del Patrimonio Cultural Ferrocarrilero, a través de la Red Interdisciplinaria de Mujeres del Ferrocarril, que tiene como propósito reconocer, visibilizar, documentar el papel histórico y contemporáneo de las mujeres en la industria ferroviaria, así como su participación como gestoras, promotoras, conservadoras, difusoras del patrimonio ferroviario del país. En esta sesión nos acompaña la doctora Marta Beatriz Kawich Campos, quien nos compartirá su mirada sobre el estudio de los ferrocarriles en Campeche. Sea bienvenida. También nos acompaña Leonor, muchas gracias por estar otra vez aquí compartiendo mesa con nosotros, organizadora del ciclo e integrante de la Red Interdisciplinaria de Mujeres del Ferrocarril y de la Red Iberoamericana de Historiadoras. Muchas gracias, buenas tardes. Hola, buenas tardes a todas. Bienvenida a la doctora Marta Kawich Campos, bueno, a Isabel, pues que como siempre coincidimos en estas presentaciones. Y bueno, antes de presentarles y dar la bienvenida oficialmente a nuestra invitada, pues quisiera nuevamente agradecer a quienes se conectan para escuchar estas charlas, que como ya dijo Isabel, pues pretenden, ¿no? Pues presentar una mirada amplia del trabajo que realizan las mujeres que investigan desde diversos ámbitos los temas ferrocarrileros. También pues para mí es un enorme gusto ver cómo pues ya este ciclo se ha consolidado, ¿no? Ya es algo pues que tiene pues más de un año ininterrumpidamente, entonces también eso creo que es un motivo de gusto ver cómo esta labor que inició a partir de una propuesta pues más pequeñita, pues ha tomado pues ya un camino bastante definido y consolidado. Y bueno, también agradecer, por supuesto, a la Red Iberoamericana de Historiadoras, pues que pues de la cual formo parte y que nos brinda el espacio virtual para realizar estas conferencias, y también al Departamento de Antropología e Historia de la Universidad de Sonora, que nos brinda su respaldo académico para la emisión de las constancias de nuestras invitadas. A continuación, voy a leer una pequeña semblanza para hacer la presentación de nuestra invitada. Marta Beatriz Kawich Campos es antropóloga en física de primera formación, con maestría y doctorado en historia y etnohistoria, todo por parte de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Es profesora investigadora de tiempo completo en dicha institución, adscrita a la licenciatura en etnohistoria. Ha hecho investigación sobre hábitos alimentarios y desnutrición en niños, estrategias de supervivencia en población marginal, demografía histórica en archivos parroquiales, salud popular en espacios eclesiales comprometidos con la teología de la liberación, patrimonio cultural y familia en pescadores de la ciudad de Campeche. Actualmente es responsable del proyecto El Ferrocarril en el Sureste Mexicano, Historia y Memoria de la Experiencia Campechana. Actualmente está comisionada en el Centro INA Campeche. El día de hoy, la doctora Kawich Campos compartirá la ponencia El Ferrocarril en el Sureste Mexicano, Historia y Memoria de la Experiencia Campechana. Bienvenida, le recordamos que tenemos 40 minutos para la presentación y después tendremos abierto un espacio de preguntas y comentarios para el público que sigue la transmisión. Bueno, pues muy bienvenida sea, doctora, y le cedo la palabra. Bueno, pues muchas gracias. No sé si se ve la presentación. Voy a regresarla. Muy bien, pues muchísimas gracias a Isabel, a Leonor, a Román, a las instituciones respectivas que hacen posible este evento, y bueno, también sobre todo a quienes se encuentran conectados en este momento, un saludo cordial.
Bueno, el título que ustedes ven de la ponencia en realidad es el título del proyecto que tenemos en el Instituto Nacional de Antropología e Historia dentro del Sistema Institucional de Proyectos. Y lo que yo les voy a comentar es más o menos en términos generales qué es lo que estamos trabajando, sí, más o menos hasta dónde vamos, porque bueno, varios de los temas por sí mismos pues podrían ser parte de una sola ponencia, pero bueno, ahorita para dar una generalidad de lo que tenemos. Este proyecto surge a raíz de la construcción del Tren Maya en 2019, cuando el Instituto Nacional de Antropología e Historia tiene que dar parte, tiene que responder a las labores del Plan Nacional de Desarrollo, y entre ellas era la edificación del Tren Maya. ¿Sí? Dentro de las responsabilidades del instituto estaba pues toda la parte arqueológica, del rescate, de la preservación, y fuimos varios investigadores que estábamos en ese entonces en el Centro INA Campeche invitados a participar. De mi parte, sí, yo me he hecho cargo de mi parte histórica, específicamente del lado campechano. Sí, y surgió esta idea de hacer un estudio de tipo etnohistórico con pues, una línea de historia social y que pudiera rescatar pues, no solo la historia, sino también la memoria de este medio de transporte en la zona. Sí, para ello, pues he contado con la colaboración de varios colegas, jóvenes estudiantes, pasantes, ya licenciados, algunos ya están haciendo posgrados, algunos han salido ya del proyecto, otros están con nosotros todavía. Y bueno, que yo les presento con sus imágenes. Aquí están pues Fabiola, Elvia, Elizabeth, Fernando, Alejandra, Jimena, Guadalupe, Christopher y Tania, ¿no? Tania nos acompaña desde la Universidad Autónoma de Campeche. El resto de los muchachos son de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, de la licenciatura en etnohistoria o bien de etnología. Y bueno, ya varios están haciendo posgrados. Bueno, lo primero que nos dimos a la tarea a raíz de la edificación del Tren Maya, que también vale la pena resaltar, no solo provoca pues un interés en el INA, sino también en varias instituciones del país se disparan una serie de trabajos, de estudios de diversa índole, antropológicos, algunos enfocados al mismo tren, ¿no? A estudiar sus posibles impactos y todo, y varios a rescatar la historia del ferrocarril en el sureste mexicano, que todavía siguen adelante. Pues nosotros lo primero que hicimos es hacer una revisión bibliográfica de los estudios que se contaban sobre los ferrocarriles en general, los ferrocarriles yucatecos y en especial los campechanos. No debemos perder de vista que estamos en el tema de transporte, de la comunicación del transporte en el país, sobre todo con medios que vienen de la revolución industrial, ¿sí? Como es el ferrocarril, que arranca como ferrocarril del vapor, pero que ha tenido una evolución también en nuestro país, de los barcos de vapor, máquinas que se comienzan a mecanizar para la producción, en fin, hay toda esta época y esfuerzo por una industrialización y modernización del país. Justo es ese contexto histórico. Ustedes pueden ver algunos de los estudios que están aquí, que los compartimos, que son pues algunos ya muy clásicos, ¿no? Otros son más recientes, son algunos de los que hay, ya hay, por suerte, bastante más, que nos sirvieron para partir. En el caso concreto del Campeche, pues tenemos, y vale la pena resaltar, el trabajo de Fausta Gantús, la tesis de Orquídea Pérez, sí, el trabajo de 1950 sobre el ferrocarril del sureste de la SCOP, sí, el trabajo de Irabien Rociado, la enciclopedia yucatanense, y bueno, estudios mucho más recientes como el de Águila y Bords, de Raquel Barceló, Ricardo Juan Moguel es uno de los investigadores que más está trabajando, ¿no? Bueno, de Sandra Kunz, tenemos a Arturo Valencia,
que son referentes generales, ¿no?, de los ferrocarriles en el país, la misma Leonor, ¿sí? Y bueno, existen más, Isabel también ha hecho publicación, entonces, bueno, existen más líneas que se están trabajando y que pues es un tema que a raíz de 2019 ha venido cobrando auge. Bueno, después de hacer esta primera revisión, nos dimos a la tarea de hacer una visión del gran proceso social que teníamos en tiempo largo para tratar de comprender de qué estábamos hablando y poder hacer y proponer una periodización. Sí, nuestro eje iba a ser básicamente el estado de Campeche, pero en este caso no podemos aislarnos de lo que está ocurriendo en el resto de la península de Yucatán. Bueno, la primera propuesta para edificar en la península de Yucatán ferrocarriles viene desde 1857, aunque se materializa ya hacia 1880, tanto para el estado de Yucatán como para el estado de Campeche. Y nosotros ubicamos 5 grandes etapas. Estamos hablando de, si no me equivoco, 145 años de presencia ferrocarrilera, desde 1880. Sí, y encontramos nosotros varias etapas. Una primera que es pues, la construcción de las primeras líneas, sobre todo de finales del siglo XIX, principio del XX, la consolidación de las líneas en empresas yucatecas, ¿sí? Posteriormente una cierta decaída, ¿sí? Todo esto lo tenemos entre 1800, 1913, después de 1913 a 34, con los Ferrocarriles Unidos de Yucatán, y después viene una etapa de nacionalización, ¿no?, de cierta problemática, pero a raíz del sexenio de Lázaro Cárdenas, pues viene la nacionalización y la integración desde el tren de la península de Yucatán, sí, como el primer transporte que permite la comunicación vía terrestre de toda esta región con el resto del país. Así que el tren en ese sentido es el medio histórico que hace un parteaguas en la historia de la nación y de la península, sí, con el ferrocarril del sureste y luego con los ferrocarriles unidos del sureste. Y posteriormente vendrá un tiempo, bueno, de funcionamiento y luego una cierta decadencia, un cierto grado de abandono gubernamental, hacia que pues culmina en 1999 con la privatización en los años 90, ¿sí? Y con la emergencia de empresas privadas como los ferrocarriles Chiapas-Mayab, el ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, y bueno, vuelve a tener su auge las ideas de tener un tren en el siglo XXI, con el proyecto del tren rápido, que no se desarrolló, y después el tren Maya, que bueno, ya lo tenemos en la actualidad en funcionamiento. Entonces tenemos toda una larga historia de recorrido de este medio de transporte. Planteamos originalmente poder hacer la investigación de todo este tiempo, dedicando un año a cada etapa de trabajo, ¿sí? Habíamos empezado a hacer, sobre todo en 2020, ya una revisión de fuentes más exhaustiva. Hallamos fuentes hemerográficas muy abundantes, sí, documentales. Bueno, estamos profundizando sobre en tiempos más remotos, pero obviamente conforme nos acercamos hay más fotografía, por ejemplo, cartografía que también se puede ubicar, y vimos una primera exploración de memoria oral para ver el recuerdo que se tiene a los habitantes de Campeche. Como ustedes podrán observar, pues hay varias generaciones de personas que han tenido ya contacto con este medio de transporte. Y nos dimos cuenta que era muy complicado poder llevar a cabo y respetar este plan a cada etapa que ustedes tienen enfrente, dedicarle un año de investigación, y vamos a poder hacer obviamente un estudio, pero iba a ser un estudio muy superficial. Entonces decidimos pues ir dedicando tiempo con más calma a cada etapa. Hasta el momento no hemos podido pasar de la primera etapa por la gran cantidad de fuentes
que hemos estado hallando, ¿no? Pero que nos permiten lentamente ir dando cuenta de la sociedad del porfiriato de esa época y específicamente del estado de Campeche y las diversas problemáticas que se tuvo en torno al ferrocarril. No significa que no hayamos hecho algunas investigaciones de otras épocas. Sí, hemos también trabajado algo de las inauguraciones, por ejemplo, en 1950 con el Ferrocarril del Sureste, algo de la inauguración del Tren Maya. Y bueno, en distintos momentos hemos variado la periodización, pero ahorita estamos enfocados al primer tiempo de 1880 a 1898 con el Ferrocarril Peninsular. Bueno, y esto nos ayudó a generar nuestras preguntas de investigación, que las hemos tratado de enfocar hacia la población. ¿Cuál ha sido la experiencia de los habitantes de Campeche sobre la presencia histórica del ferrocarril y qué memoria se guarda al respecto? Obviamente, en generaciones desaparecidas, estas preguntas son más difíciles de sacar y pues hay que estarla tratando de reconstruir, a veces entre líneas, ¿sí? de la documentación que vamos hallando. Pero bueno, podemos ir más o menos tratando de reconstruir estos aspectos. Originalmente partimos o planteamos diversas variables que convertimos en preguntas de investigación. De cada una, pues han surgido una serie de cuestionamientos más. Nos interesó ver una historia de tiempo largo y también de mediana duración, ¿sí? Hemos tratado de dar un enfoque procesual, es decir, ir viendo cómo se va construyendo, qué es lo que va sucediendo a lo largo del tiempo, desde lo más antiguo hasta lo más moderno. Estamos haciendo este rastreo y reconstrucción. Obviamente, sobre todo en esta primera etapa, nos estamos enfocando al tema de la construcción del tendido de vía, de la edificación, de los primeros funcionamientos, del primer funcionamiento del tren, en fin. La polémica que desató el Tren Maya nos permitió generar pues preguntas de investigación que se pueden hacer en el tiempo. Entonces, hemos tratado de ver si esta historia y esta presencia ferrocarrilera ha tenido algún impacto ecológico o cómo ha sido su relación con el medio ambiente. Hemos también tratado de abarcar esta temática. Obviamente las consecuencias sociales, económicas, culturales y sobre todo la memoria. Debo señalar que tenemos menos explorado el campo de la memoria. Tenemos algunos testimonios pues, por ejemplo, de un ferrocarrilero, tenemos testimonios de no me acuerdo cómo se llama ahorita. En un momento les comento de usuarios, ¿sí? Bueno, de empresas que hacían la vigilancia de la administración del ferrocarril. Pues entonces tenemos algunos testimonios, un líder sindical, que pues nos permiten ir reconstruyendo elementos. Sin embargo, lo que hemos podido ver es que no hallamos muchos indicios hacia recuerdos de la población de esta fase. En historia oral, sí se ha podido, hay poblaciones que sí logran irse inclusive a siglos anteriores. Se ha encontrado este fenómeno. Pero en nuestro caso, hasta el momento, cuando uno refiere, pregunta algo sobre las etapas más tempranas del ferrocarril, la gente no tiene esa memoria. La memoria de las personas está llegando en los años 50, de los años 60, ¿no? Los más jóvenes en los 90. Los jovencitos no lo recuerdan, ¿sí? Pero está más o menos oscilando hacia allá. Entonces, esta fase que estamos investigando realmente es traer a la memoria, recordar a la población lo que fueron estos años para sus ancestros. Ahora, pues nuestros objetivos es pues investigar la presencia histórica del ferrocarril a través del estudio documental, la experiencia de varias generaciones, las características de la memoria. Como yo les decía, ver una investigación con diversos tipos de escala,
contribuir al rescate, al análisis, difusión y divulgación de este patrimonio cultural campechano. Obviamente, brindar un apoyo a las labores institucionales del INAH con respecto al Tren Maya, ¿sí? Ubicar problemas, contradicciones, olvidos y, bueno, los elementos socioculturales que pues pudiesen también contribuir, ¿no? Generar experiencias sobre este medio de transporte para prevención de problemas, pues propuestas ferroviarias, si son novedosas o no, las problemáticas que han resultado, en fin. Hemos explorado en distintas épocas las expectativas que han tenido la población y hemos hecho inclusive un ejercicio de comparación de las expectativas, sobre todo viendo las 3 inauguraciones fundamentales que fueron la de 1898, 1950 y la del Tren Maya, que pues ocurren en el territorio campechano, por cierto. Y entonces, ¿cómo fueron las reacciones de distintos actores de la población y qué es lo que se ha esperado en torno al tren y qué se ha esperado que el tren pueda aportar? Como yo decía, ver algo de la relación ecológica, sí, y bueno, divulgar todo lo anterior. Bueno, en el caso del ferrocarril peninsular, si ya vamos entrando a la primera etapa, estamos hablando, aquí, bueno, está esta diapositiva, luego viene la siguiente, de un periodo de 1880 a 1898, que es cuando se inaugura. Es el primer ferrocarril que transita por Campeche, cuyos vestigios todavía encontramos hasta la actualidad. Sí, el otro tren que no logró hacer todo su tendido, sino una pequeña parte, fue el ferrocarril campechano. Pero bueno, este fue el que estuvo en mayor funcionamiento y del que el cual se tiene que investigar paralelamente lo que estaba sucediendo con los tendidos de vía de Yucatán. Y como ustedes pueden ver aquí en estas líneas de tiempo, hemos tratado de hacer un recorrido año por año de lo que está sucediendo. Es un periodo muy interesante y aunque uno pueda pensar que no se ha preservado muchas cosas del porfiriato, en realidad abunda la información. Nuestro eje principal, y para alguien si quiere hacer un estudio de este tipo, en el caso que nosotros investigamos, es la fuente periodística. Es muy interesante, tenemos una enorme abundancia de hemerografía que nos ayudan a reconstruir este proceso histórico con bastante detalle. El medio más importante para nosotros ha sido el periódico oficial del gobierno del estado de Campeche, que se encuentra, por cierto, su archivo histórico digitalizado y que cualquier persona puede acceder de manera gratuita por internet al mismo. Desde que se empieza ya a negociar el contrato, la concesión, hasta que se otorga, se firma, cómo se va construyendo, las bases legales con las cuales se hace, el dinero que se gasta en el mismo, el tipo de trabajador que participa, cuál va a ser el trazo del ferrocarril, modificaciones y problemas que hay. Todo eso se puede ir siguiendo con mucho detalle con el periódico oficial. Es tan detallado que podemos saber las curvas, por ejemplo, en el trazo, el radio que tenían, el terraplén, de qué tamaño lo hicieron, cuánto material quitaron, dónde corrigieron, las alcantarillas que pusieron, si tuvieron problema en algún sitio, si tuvieron que rebanar parte de un cerro, en fin, ¿no? Esto ha sido fundamental, pero es un trabajo avasallador, porque implica que tenemos que ir leyendo número por número, ¿sí? Que salían varios números por mes del ferrocarril y hacerlo recorrido año por año. Aparte, pues vamos viendo elementos de contexto, ciertas problemáticas, lo que ha hecho pues lento el trabajo, pero muy rico. Y que nos permite inclusive,
contrastar, señalar algunos puntos en donde la interpretación que han hecho otros investigadores, pues pensamos que debe de ser matizada o cambiada, ¿no? Entonces, es el medio, es la fuente fundamental. También, gracias a ese detalle del periódico oficial, pues hemos tenido también la suerte de encontrar, sobre todo en la Mapoteca Manuel Orozco Iberra, los planos originales. Sí, con el cruce de información, a pesar de que la Mapoteca no tiene el fechamiento que le da al material, no es desde nuestro punto de vista correcto, ¿no? Estamos pues prácticamente seguros que esos son los planos del ferrocarril de Campeche a Calquiní y del de Mérida a Calquiní, ¿sí? Y pues también son planos generales, pero que también nos pueden ir ayudando a ubicar ranchos, zonas de cultivo, caminos alternativos. En esos años se estaba haciendo modificaciones y se estaba adecuando la carretera de Mérida a Campeche, entonces estaban cambiando algunas curvas y todo. Entonces, estos elementos nos ayudan también a entender el camino terrestre, ¿sí? Y pues con nuestros compañeros arqueólogos que los han ubicado en sus labores, pues poder inclusive contrastar esta serie de elementos, ¿sí? Y por otro lado, pues ir viendo problemáticas políticas, económicas y todo. El ferrocarril también fue cubierto por medios nacionales, sobre todo la Ciudad de México. Hay una serie de notas que salieron en diversos diarios de circulación pues, nacional, por otros periódicos campechanos, ¿sí? Entonces, pues bueno, tenemos en hemerografía una enorme cantidad. Aparte, el Archivo General de la Nación guarda algunos de los contratos, documentos como la legislación mexicana, que los tiene digitalizados la Biblioteca Digital de la Universidad Autónoma de Nuevo León, permite también ver contratos, concesiones, prórrogas, en fin, ¿sí? Además, la Mapoteca Orozco Iberra contiene una colección muy importante de cartografía que nos permite ver el antes, nos permite ver el después y que nos brinda una serie de elementos de análisis. Hay pocas fotografías de este periodo, muy poquitas, pero bueno, también existen algunos otros materiales al respecto. Bueno, nosotros, aprovechando la línea del tiempo, queremos señalar que, bueno, se trata de dos empresas que empiezan a construir con la idea de unir las dos capitales o las dos ciudades principales de la península por medio del ferrocarril. Cada una empieza a construir su propio proyecto para encontrarse a la mitad del camino, exactamente a la mitad de los kilómetros, entre la distancia que hay entre Mérida y Campeche, ¿sí? En la frontera. Para Yucatán será Alachó, para Campeche Calquiní, aunque en general se dio la referencia hacia Calquiní, y que más o menos van en paralelo. Hemos visto que no podía ser una sola empresa originalmente porque los estados eran libres y soberanos, entonces el gobierno o un empresario particular no podía trabajar en otra entidad federativa, ¿sí? Aunque finalmente terminando el tendido, corrigiéndolo y poniéndolo en funcionamiento empresarios yucatecos, ¿sí? Y nosotros hemos seguido viendo hasta dónde empieza a ver los problemas. Los campechanos no lograron concluir su tramo, ¿sí? ¿Y por qué? Ahorita, pues, tenemos varias hipótesis, algunas muy interesantes, por ejemplo, la presencia de una plaga de langosta que inicia en el año 82 y termina en el año 86, pero que no fue cualquier plaga, fue una plaga muy fuerte. Otra similar se había dado en los años 50, aquí en la zona de la península, pero esta problemática con estos insectos fue a grado tal que recorrió pues medio país las langostas y llegaron pues hasta Monterrey o hasta San Luis Potosí.
En Campeche se quedó prácticamente el estado sin maíz, se tuvo que importar alimentos y bueno, fue una situación bastante crítica que creemos, junto con otros factores, llevó a que la empresa campechana no pudiera lograr concluir el ferrocarril. Ahora, viéndolo también en un aspecto más amplio, viendo estudios que se han hecho sobre las langostas, sus características, sus ciclos, las condiciones climáticas que se necesita para que se convierta los chapulines en langosta y en una plaga, puede ser un elemento que haya estado presente la erupción volcánica del Krakatoa, por ejemplo, ¿no? Entonces, a partir del proyecto, pues estamos tratando de ver problemáticas que inclusive nos llevan a campos o a preguntas que no nos habíamos hecho al principio, pero que pues son de sumo interesantes. Bueno, aquí nosotros, sobre todo en 1889, es que ya la empresa campechana es retomada por compañías yucatecas y finalmente logran la compañía peninsular del ferrocarril inaugurar en 1898 la línea completa, entra en funcionamiento como ferrocarril peninsular y luego, bueno, se une a los Ferrocarriles Unidos de Yucatán y es parte de la división oeste de los Ferrocarriles Unidos de Yucatán. Bueno, aquí en este mapa, pues podemos darnos cuenta, de la izquierda es de 1899, este es de 1896. Aquí este mapa nos permite ver el del 96, pues cómo fue siendo parte del tendido de vía y cómo, pues la idea era que cada empresa, la campechana, la yucateca, se fueran acercando, coincidieran en esta zona, en la frontera, Calquín y Jalacho, y bueno, ya se tuviera un tramo único, ¿sí? Para unir a las dos principales capitales. Esta otra podemos ver ya las líneas que estaban tendidas en la parte peninsular, en la parte, perdón, yucateca, el proyecto que ya estaba funcionando del ferrocarril peninsular y algunos proyectos que se plantearon para Campeche, pero que no pudieron desarrollarse. Y a principios del siglo XX, en la época de la Revolución, pues ya proyectos que inclusive se plantearon para llegar hacia el territorio de Quintana Roo, además de un proyecto yucateco, ¿sí? El ferrocarril del sudeste. Entonces, bueno, si no recuerdo mal el nombre, pero el ferrocarril que iba pues hasta Peto y que se trató de poder llevar hasta Bahía del Espíritu Santo, pero aquí tenemos pues el ferrocarril forestal, sí, que lo propuso el ingeniero Tuzán, ¿no? Pero que no pudo llevarse a cabo. Y aquí, bueno, sí, me parece importante ir diferenciando algunos elementos que nosotros estamos encontrando con los de otras investigaciones. En algunos de los trabajos de nuestros colegas, se parte de considerar, cuando se habla de los ferrocarriles peninsulares, que se trató de la misma historia prácticamente o la misma problemática que había en el estado de Yucatán. Nosotros hemos hallado que en el caso campechano es una realidad con semejanzas, pero es también particular, ¿sí? Las líneas yucatecas finalmente están ubicadas en la zona de la producción de las haciendas, Cañera y Enequenera, y para 1880 en esta región hay un comercio muy consolidado ya con los Estados Unidos de Enequén. Sí, entonces buena parte de lo que se está comercializando, además de productos agrícolas y distintos elementos que llevaban los trenes, que todos llegaban finalmente a Mérida, pues estaba el comercio muy claramente hacia Progreso y sobre todo el Progreso a los Estados Unidos, aunque había comercio a distintas partes del mundo, llegaban el correo, en fin, ¿no? Y me parece a mí, desde mi perspectiva, era la élite peninsular más poderosa, con un apoyo importante del gobierno de Porfirio Díaz, con una influencia también importante,
pero la historia y lo que está sucediendo en Campeche es distinto. O sea, el interés por el ferrocarril en Campeche no está marcado hacia el Enequén. El interés principal es la comercialización de maderas preciosas. Tenemos dos élites muy claras, la que está en la ciudad Puerto de Campeche y la que está en Ciudad del Carmen, ¿sí? En esta ciudad, me parece a mí que es la segunda élite más fuerte y la más fuerte campechana, donde hay un comercio bien establecido de palo de tinte, que para estas fechas, y empezando a ver un poquito de la ecología, ha sido ya devastada, estas zonas contiguas a la región de Laguna de Términos, de palo de tinte, y hay un interés por entrar a la región que se acerca en límite con Chiapas, con Guatemala y con lo que actualmente es el estado de Quintana Roo. En esta zona no se plantea tanto un ferrocarril, y acá también discernimos un poco de la interpretación de la tesis de Orquídea Pérez. Hasta nosotros no tenemos elementos de que haya habido un ferrocarril, por ejemplo, en Ciudad del Carmen. Otra cosa es un tranvía, ¿no? Pero un ferrocarril fijo, ¿no? Aunque sí existió un pequeño proyecto que no se realizó, lo vemos aquí chiquitito, de el ferrocarril del río Candelaria, que estaba pensado para salvar los saltos que traía el río, ¿sí? En esta zona. El comercio de palo de tinte se había hecho históricamente y se siguió haciendo por este medio, usando el agua, usando a los ríos como medio de transporte. Los árboles, los troncos eran arrojados a los ríos, eran guiados por el caudal hasta Laguna de Términos, y de acá eran subidos al barco, ¿no? Y del barco se hacía ya la comercialización a distintas partes del mundo, sobre todo a Europa. Ajá. Entonces, aquí hay un comercio próspero bastante bien establecido. No es un terreno adecuado, pues, sería muy difícil o caro establecer ferrocarril, y no lo requerían. Ajá. Pero este pequeño tren, este pequeño proyecto, sí nos hace ver, junto con las declaraciones del gobernador de ese entonces, para justificarlo, que pues ya teníamos una zona de devastación ecológica, por lo menos de esta especie, ¿sí? Y los otros proyectos de Campeche que intentaron llegar a los trenes, pues también nos hablan de que los límites, pues más o menos andaban por acá, de los caminos hacia las zonas de producción, y que esta zona de los trenes y esta parte que se acerca a la zona de ríos, estaba bastante mal comunicada, ¿no? Sabían, conocían poco, inclusive cartográficamente, sabían de la enorme riqueza de madera preciosa y potencial agrícola que tiene, están interesados en que el ferrocarril sirva, pero nunca pueden llevarlo. Además, hay un interés, claro, también por la comercialización local de distintos productos. También el ferrocarril está pensado para llevar distintos objetos, cuestiones que se requieran. Es un medio de transporte muy generoso por las dimensiones que tienen sus vagones y que pueden llevar muchísimas cosas, ¿no? Y obviamente, pues el transporte de personas, que es otra de las funciones importantes, la comunicación, los correos, por ejemplo, ¿no? Se agilizan los correos con el ferrocarril. Pero bueno, tenemos acá, decíamos, en este caso, una élite que está dedicada al comercio de importación. Casi todos tienen algunas propiedades, tienen grandes almacenes, pero también hacen comercio nacional e internacional. Nacional sobre todo por el Golfo de México, pero para estas fechas el control naval lo tienen los vapores norteamericanos, debido a una concesión que da Porfirio Díaz, que eso ha venido de menos al comercio campechano, ¿sí? Pero, por ejemplo, el comercio de la sal, que se lleva a cabo desde Calquiní, Campeche, por ejemplo, llega y abastece al centro del país para uso doméstico,
y a zonas como las minas de Pachuca, por ejemplo, para uso industrial, para la extracción minera. Entonces hay circuitos muy importantes, muy interesantes, que me parece los tenemos muy poco investigados, en donde está esta élite que quiere echar a andar el ferrocarril. Es una élite con dinero, pero que no cuenta con tantos recursos. Es interesante el financiamiento, ¿no? El financiamiento comienza siendo con lo que tiene el gobierno campechano, obviamente va a haber una subvención federal, pero empieza a hacerse por un préstamo que da un empresario de los más ricos de la península, que es Victoriano Nieves, que al parecer era un poco el banco de Campeche en esos años, o sea, él da préstamos para que se haga el camino. Si hay alguna problemática, él da el préstamo, ¿no? Al gobierno, y también fue el que empezó a financiar el ferrocarril. No pasa, no hemos encontrado elementos que nos sugieran que estas personas y el gobierno hayan buscado un financiamiento de empresa particular extranjera, como sí se da en otras redes ferrocarrileras del país en estos años. Eso nosotros no lo hayamos bajo ninguna circunstancia, ¿no? Tampoco préstamos bancarios. No se lo plantean y no existe una banca como tal, ¿no? Que en contraste, en 1890 sí se crea en Yucatán el Banco Agrario y tiene una mayor organización de mecanización del corte, por ejemplo, del enequén, de su traslado, de su almacenamiento, de su comercialización, en fin. Entonces, son realidades distintas. Y la historia, por lo menos de esta primera parte del ferrocarril y para qué se quiere en Campeche, tiene matices que es importante no dejar de ignorar. Bueno, este trabajo nos ha permitido ver que no lo hemos hallado fácilmente en otros trabajos, todo el aparato legislativo, ¿sí? De lo que implicaba poner un ferrocarril. Al estar haciendo nosotros la revisión del periódico oficial, muy frecuentemente encontramos contratos que están publicados de trenes, ¿no? Del ferrocarril de Nuevo Laredo, por ejemplo, de distintas concesiones que se están dando en distintos lugares del país y que los periódicos oficiales estatales publicaban. Entonces, nosotros nos hallamos, y a mí me parece coincidir bastante con lo que Pablo Macedo, este investigador, propone, de que estamos en un momento jurídico en donde lo que se trata de hacer en este porfiriato temprano es echar a andar, es estimular la construcción de ferrocarriles en todo el país. Y para eso el impulso viene mucho desde el poder ejecutivo, del poder estatal, pero que desde el punto de vista de Macedo deriva en un otorgamiento muy ligero de las concesiones, ¿no? Sin estudiarse a fondo, sin ver si había el financiamiento, si los proyectos eran viables, si valían la pena las rutas, en fin. Que esto será modificado cuando se cree la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas y la Ley de Ferrocarriles de 1899 bajo el Imantur, ya con los científicos. Pero nosotros estamos ubicados todavía en una parte jurídica relativamente sencilla para proponer. Surgen muchos proyectos y lo que decía Macedo es que la mayoría no se realiza. Ajá. Pero estamos en esta situación. Lo que hemos podido ver es que están todavía bajo la Ley de Ferrocarriles de 1867. No hay grandes cambios hasta lo que hemos podido ubicar en ese sentido. ¿Y cuál era el mecanismo? Normalmente el Ejecutivo Estatal tenía o llevaba la propuesta al Congreso de la Unión, perdón, al Congreso local, diputados, y eran los diputados los que lo llevaban al Congreso de la Unión General, Federal, donde eran discutidas y aprobadas o no estas distintas propuestas.
En el contexto de Campeche, particularmente, nosotros vemos una situación política poco compleja. Tenemos la división de dos grandes grupos de poder, que vienen con rivalidades desde que se erige como Estado de la Federación en 1857 y, bueno, 1861, 62, bueno, se dan todas las gestiones, ya se considera un Estado de la Federación. Y bueno, tenemos en ese sentido al grupo de los hermanos Baranda, Joaquín y Pedro Baranda, que está muy bien posicionado Joaquín Baranda en este entonces en el gabinete de Porfirio Díaz, y que se dice que controla desde la Ciudad de México la política campechana. Y por otro lado, hay otro grupo de gente de élite, en este caso el gobernador Arturo Shields, que son los que están llevando a cabo, junto con cierto grupo de empresarios, la construcción del ferrocarril. Entonces, vemos cómo el ferrocarril se usó en ese tiempo como golpeteo político. Ninguno de los grupos lo puso en duda. No es que no se quisiera, pero se cuestionaba. Por ejemplo, en el caso del ramal a Lerma o en el caso del tendido general que se iba a hacer desde la ciudad de Campeche hasta Calquiní, si se iba a usar la carretera, ¿por qué no se usaba la carretera? ¿Por qué no se contrataban este tipo de personas? En realidad se está haciendo buen uso de los recursos, el gobierno tiene demasiado que ver. En fin, hay una serie de cuestionamientos y críticas muy interesantes que se van dando hacia este proyecto. Bueno, después pasaba, decíamos, a la Cámara de Diputados, la Cámara lo aprobaba, la pasaba a la de senadores, y de allá se turnaba al Ejecutivo Federal, quien era el que daba la concesión. Este mecanismo lo llevó a cabo también la empresa yucateca. En 1880 se dan la concesión, se dan los contratos, en ambos casos a los gobiernos estatales. Tuvimos que la oportunidad de comparar ambos contratos y vimos que no eran exactamente los mismos. No sabemos si la negociación por los legisladores fue distinta, pero sí tienen sus diferencias. Me parece a mí que era mejor el contrato yucateco que el campechano, tenía un poco más de ventaja, pero bueno. Ok. Voy a terminar con la presentación y ahorita, pues, después vemos, me parece a mí, las preguntas, pero ya estoy viendo algunas de las preguntas. De este otorgamiento de la concesión, debemos de ser conscientes que no había, todo esto, bueno, dependía del Ministerio de Fomento, Industria y Comercio de la época, ¿sí? Pero no había, a nivel estatal y local, no habían secretarías dedicadas a esto, ¿sí? Entonces, el gobierno estatal normalmente organizaba y otorgaba la concesión a particulares que normalmente eran empresarios, ¿sí? La gente principal, y ellos se encargaban de llevarlo a cabo en lo práctico, a través de lo que llamaban juntas directivas. Y es interesante, por lo que hemos estado viendo, mucho del funcionamiento de la República Mexicana en ese entonces, en la práctica, era a través de esas juntas directivas. No solo con transportes como ferrocarriles, carreteras. Cuando había un problema epidemiológico, por ejemplo, para la organización de fiestas cívicas, para la organización de aspectos educativos, ¿sí? Normalmente se hacía la conformación de una junta directiva de la temática y esas personas eran las encargadas de llevarlo a la práctica. Aquí en la diapositiva, pues nosotros pues presentamos, ¿no?, las facultades que tenían el gobierno de campechano, por ejemplo, como la determinación de la ruta, tenía que aprobar cambios, tenía la representación legal, era la interlocutora oficial con el gobierno federal, la ejecución de los contratos, la vigilancia de los ingresos y los egresos a través de la Tesorería General, la decisión sobre los empleados. En todo caso, siempre la última palabra la tenía el gobierno federal. Pero pues el gobierno estatal tenía una parte importante. Había pues una legislación muy general
y estas juntas directivas se encargaban de hacer reglamentos más pequeños, podríamos así decirlo, de funcionamiento, que eran las bases de dirección, las bases orgánicas, de cómo iba a trabajar la junta directiva, cómo iba a trabajar, a verse la cuestión de la tesorería, por ejemplo, el contrato de empleados, en fin. Y aquí, bueno, tenemos las atribuciones de esta junta directiva, ¿sí? Que era quien hacía los trabajos prácticos, la autorización de las compras, la contratación de los empleados, ver con si pasaba por el trazo en algún terreno particular, si había que hacer la negociación con el dueño o de plano se expropiaba el lugar, en fin, ¿no? Entonces, todo esto, pues, era uno de los elementos. Perdón, creo que me salté una diapositiva o no la puse. Bueno, otro punto tenía que ver, pues, con el financiamiento. Estos trenes, pues, como buena parte de los del país, pues, no fueron financiados por el gobierno, ni tampoco por empresarios extranjeros, ¿sí? Fueron financiados bajo los propios recursos. ¿Qué tiene que ver en parte con lo que se le asigna por parte de la tesorería estatal? Pero en este caso, hasta donde llevamos, por préstamos y por lo que los empresarios particulares pues tenían la obligación de dar. Ellos iban a tener la concesión y el derecho de explotación por 99 años. A partir de entonces, el ferrocarril pasaba a ser propiedad de pues, el gobierno mexicano, ¿sí? Y bueno, pues habían ciertos elementos también de, por ejemplo, los trabajadores al servicio del Estado, ¿no? El ejército, todo eso, pues no iban a pagar pasajes, no solo en este tren, a nivel nacional. Si había una guerra, pues ahí se transportaban armas, en fin. O sea, era un elemento también considerado de seguridad en ese entonces. Había, pues, también un mecanismo de transparencia sobre el ejercicio. Nosotros podemos seguirlo. El periódico oficial cada mes va dando cuenta de los gastos que se da, de lo que se invierte en el ferrocarril, ¿sí? Y de si recibe ingreso, al respecto. Y además se va haciendo la cuenta de cuánto se le paga a los trabajadores, cuánto se gasta en materiales, todo. O sea, el asunto es bastante detallado y uno puede ir siguiendo con mucho cuidado cómo fue todo el financiamiento. Era bastante transparente en ese sentido. Bueno, por otra parte, hemos podido ver los trazos, las rutas y los mecanismos que se seguían para que fueran aprobados los planos. El que sí no hemos hallado es el ramal. En el caso del ferrocarril de Mérida a Calquiní, el primer ramal se planteó hacia Celestún. En el caso de campechano, del ferrocarril de Campeche a Calquiní, el ramal se planteó hacia el pueblo de Lerma. Y se planteó allá porque se consideraba Lerma como una zona turística. En ese entonces era una zona, bueno, quizás turística es un término muy nuestro, ¿no? Era una zona de recreación donde las familias pues tenían casas para descansar, pero además se estaba construyendo en ese entonces un arsenal naval y se le había dado permiso a Campeche para construir un astillero. El proyecto del ferrocarril, el astillero y todo, dieron mucha esperanza a la población y en general a las élites del momento, a los políticos, que consideraban un estado muy pobre a Campeche, ¿no? Con muy poca población, ¿sí? Y con una producción muy baja y con una comercialización también muy baja, pero consideraban con una naturaleza muy rica. Entonces, estos elementos pensaban podían llevar a la modernización y al progreso del Estado. Hemos reconstruido, por ejemplo, el proyecto del ramal, que de acuerdo a lo que decía el diario, los diarios normalmente partirían de la batería de San Bartolo rumbo hacia Lerma, seguirían lo que entonces era la carretera, que pues ahorita también es el camino hacia
pues, prácticamente el mismo trazo, un poquito más ancho, hacia Lerma, desde la ciudad amurallada, y entraba por el barrio de San Román. Y se planeaba que el ferrocarril rodeara las murallas y la primera parada, la estación, se había pensado a un costado del Templo de San Francisco. Tenía que pasar, aquí haber dos puentes, ¿no? En la ría de San Francisco y aquí en la Zanja. Bueno, ese es el plano, la propuesta que hace el ingeniero en jefe, Enrique Fremont, al Ministerio de Fomento y que es aprobada en parte, con la solicitud por parte del Ministerio de Fomento de que el tren no rodee las murallas, ¿no? Pensamos que por seguridad, no sabemos exactamente la razón, y empieza a verse la manera en que se va a desviar. Todavía no tenemos bien la ruta planteada, ¿no? Posiblemente es la ruta actual que tiene el tren por la ciudad que va precisamente hasta Lerma. Posiblemente sabemos que tenía que pasar por Santa Ana. Ajá. Pero eso nos lleva también a contrastar la historia del tranvía. Y también a ver algunos elementos que nosotros pensamos deben ser reinterpretados. Normalmente se considera que se inaugura el ramal que iba del Hospital de San Lázaro a San Bartolo en 1882 y que surge por parte de la empresa ferrocarrilera la idea de hacer aparte un tranvía. En realidad, este ramal no se inaugura en esos años, se inauguran en ese tiempo los primeros kilómetros que no van hasta, perdón, de San Miguel hasta San Bartolo es lo que se inaugura, no al Hospital de San Lázaro, esta parte todavía no existe. Y como le fue prohibido prácticamente por la Secretaría de Fomento la construcción del tren rodeando la ciudad, se considera que eso le va a traer una pérdida a la empresa, porque existían todavía las murallas. Entonces, para la población, si quería ir a Lerma, o si quería ir hasta la estación de San Francisco, pues le quedaba algo lejos, ¿no? Entonces, para eso empiezan a construir y piensan llevar primero el tranvía que atraviese toda la ciudad y llegue hasta San Francisco y bueno, ya el trazo que hacen y que obtienen la primera autorización irá pues por San Román hasta la plaza principal, ¿sí? Entonces, este es un proyecto que surge a raíz de problemas o de cambios con el ferrocarril y no es un proyecto independiente. Posteriormente, bueno, Salvador donde hará el resto del trazo. Uh-huh. Pero eso pues lleva a matizar, en cierta manera, algunas interpretaciones que se han dado desde pues, algunos historiadores más antiguos sobre el tranvía también. Bueno, aquí nosotros ponemos algunos ejemplos. En Campeche no se empezó a construir desde la ciudad, bueno, la parte que les dije, pero no desde la mera ciudad hacia Calquiní, sino se fue construyendo simultáneamente por dos rumbos, el ramal y la sección de Tenabo a Pomucho. Fue la primera. ¿Por qué? Porque en esta zona consideraban que había un comercio importante. Y bueno, este es un ejemplo. Ahorita, bueno, nosotros le hicimos pues le pusimos, por ejemplo, este letrero de acotaciones y todo, pero este es uno de ejemplo de los planos que se encuentran en la Mapoteca Orozco Iberra y que pensamos que son los originales, porque coincide con toda la descripción que van dando los diarios, inclusive de los radios que tienen las curvas por donde van pasando, los caminos que se van atravesando, en fin. Entonces, aquí, por ejemplo, fue de los primeros kilómetros que se fueron construyendo y que pues vamos dando cuenta. También, gracias al periódico oficial campechano, no tenemos acceso fácil al periódico oficial yucateco, no está digitalizado, ¿sí? Pero el campechano también fue haciendo publicaciones, ¿no? Sobre la empresa yucateca, el ferrocarril de Mérida a Calquiní con ramal a Celestún. En ese entonces se consideraba el ramal hacia Celestún. Pues hemos también obtenido los planos
que corresponde a esta primera fase de construcción. Y pues hemos podido ir haciendo por fechas la reconstrucción de las zonas por donde se iba pasando. Por ejemplo, acá no construyeron porque pues hubo un amparo, ¿no? Y también de la carretera nacional, que en ese entonces estaba sufriendo pues remodelaciones. Caminos alternativos, zonas de nequenales, algunos ranchos, en fin. O sea, todo esto pues hemos podido hallarlo. Y bueno, otro aspecto que nos permite ubicar son pues a los seres humanos. Decíamos que la memoria aparentemente no nos está llevando de la población contemporánea a esta época, pero vamos pudiendo sacar algo de ellos. Bueno, hablar de lo que llevamos pues sería en cada caso pues una ponencia, ¿no? Pero pues bueno, lamentablemente como son periódicos oficiales generados por los grupos pues más poderosos, no se habla tanto de las personas comunes, ¿no? Sin embargo, entre líneas podemos ir ubicando aspectos. En dado caso, sabemos que fueron contratados la gente de las zonas, de las comunidades aledañas, para trabajar en el tendido de vía. Sabemos cuánto les pagaban, los tiempos que se les daba de trabajo y de descanso, el tipo de trabajo que desempeñaban. No sabemos sus nombres, lamentablemente, ¿sí? Pero bueno, hemos podido ir reconstruyendo, no tenemos fotografías, pero bueno, nos apoyamos un poquito en la inteligencia artificial y también los distintos proyectos y discusiones que tuvieron para traer mano de obra de otros países. Hay constantemente una opinión muy despectiva sobre los mayas y su trabajo, ¿no? Se les consideran flojos, indolentes, en fin. Y pensaban, había este imaginario de que trayendo gente de otros lugares se iba a acelerar el tendido de la vía. Se pensó en los chinos, que en ese entonces estaban trabajando varios en los Estados Unidos y tenían una fama de trabajadores que no requerían mucho, pues no se les pagaba mucho, que trabajaban muy bien, que eran muy disciplinados. Entonces se llegó a pensar en traer a chinos, pero lo que sí hemos encontrado es la traída de jamaiquinos. Hay también para estas fechas que, bueno, también se les llevaron a fincas. En el caso de los jamaiquinos, no vinieron solo a trabajar en Yucatán, también en la península, se les llevó a distintas partes del país. Hemos tratado de ver qué sucedía en Jamaica para que hubiera este éxodo de la población. Pensamos que tiene que ver con sequías que están pasando también en la península y probablemente que le afectaron a la isla. También hay una migración de canarios, no se les trae el ferrocarril, pero hay una emigración contemporánea. Probablemente había algo en el hemisferio norte que favorece también luego las langostas y a toda la problemática que se viene. En fin, entonces de ellos sí tenemos sus nombres y hemos pues estado tratando de seguirlos. Y obviamente pues también tenemos a los políticos y a los empresarios, que muchas veces son las mismas personas. En cada caso de los políticos que estuvieron, perdón, de los empresarios que estuvieron interesados, luego varios se echaron para atrás, quedaron algunos, pero de todos hemos logrado hacer sus genealogías, hemos tratado de reconstruir su trayectoria, su trabajo económico, normalmente político también, su influencia que tenían social, organizaban varios aspectos sociales también, pues sus problemáticas, su muerte, por ejemplo, y bueno, también esa parte de la élite campechana que no ha sido estudiada para estos periodos, también es muy interesante y también la hemos logrado seguir, ¿no? Dar seguimiento. Bueno, ya para ir terminando y no hacer demasiado largo la presentación, pues bueno, nosotros hemos estado dando distintos avances, hemos hecho labor de divulgación y de difusión de todo lo que vamos encontrando. Pues así como en el caso de nuestros colegas arqueólogos, que pues el INAH fue dando cuenta de los avances pues, semanales, ¿no? que iba teniendo con el proyecto del Tren Maya.
y en distintos momentos han divulgado y siguen ellos pues, difundiendo todo lo hallado. Sí, nosotros pues desde una manera más modesta, pero con el apoyo entusiasmo del Centro INA Campeche, hemos pues también compartido los avances. Y aquí pues yo quisiera resaltar, ¿no? Que nunca me había tocado en mis proyectos anteriores pues contar con un contacto más estrecho en redes sociales con el público en general, lo que en lo personal a mí me llena de mucha satisfacción. Cada semana, a través del sitio Museo Sina Campeche, tenemos una sección. Antes era los martes, ahorita es el miércoles del ferrocarril, donde nosotros vamos dando cuenta de los avances que vamos teniendo con las fuentes. Ya tenemos acopiadas muchas, otras las estamos todavía explorando, pero vamos compartiendo con el público. Hacemos un breve resumen de lo que contiene la fuente y procuramos dar, pues en el poco tiempo que tenemos, un breve análisis, llamando la atención de algunos aspectos, generando algunas preguntas y todo. Obviamente, pues bueno, esto en términos científicos luego necesita un ejercicio de análisis mucho más amplio. Y damos la bibliografía. Es decir, cada semana vamos compartiendo con el pueblo de México, con el pueblo campechano, con el pueblo de México y en general con cualquier persona del mundo, las fuentes históricas que están al acceso de todos. Normalmente la mayoría son electrónicas. Entonces, cualquier persona puede ver y tener y poder adentrarse a varios de estos materiales, ¿no? Que gracias, pues también eso nos ayudó mucho la pandemia, porque nos tocó la pandemia. Ya muchos archivos están digitalizados y cada vez es más fácil. Y pues tenemos en momentos interacciones con el público, a veces nos solicitan que ampliemos sobre un tema o nos hacen preguntas, lo que pues a mí en general me gusta mucho. Sí, pues tenemos aquí un ejemplo. Pues hemos participado en varios conversatorios, estamos publicando sobre todo en el Centro INA Campeche, estamos pues a punto de publicar también en revista científica del instituto y bueno, a mí me gustaría sacar pronto un libro de divulgación y luego poder sacar un libro de investigación científica, por lo menos de esta primera parte. Entonces, junto con pegado, pues vamos nosotros haciendo este avance y el proyecto también es formativo, ¿no? Los jóvenes que han estado participando con nosotros, pues van juntos vamos creciendo todos en este proyecto de investigación y bueno, ellos también pues van proyectándose como jóvenes investigadores. Yo quisiera dejarlo hasta acá porque si no me puedo seguir toda la tarde, entonces con la presentación y agradecerle pues mucho a todos. Y pues ahora sí, viendo las preguntas que haya. Doctora, por esta interesante charla. Y bueno, como ya nos queda poquito tiempo, voy a hacer las preguntas que han dejado en las redes sociales y ya luego tendremos un espacio para que las pueda ir contestando y ya también en caso de que Isabel tenga algún otro comentario. Pero bueno, de parte de la página de Memoria Histórica Ferrocarrilera de Yucatán, la felicitan por la conferencia y le mandan saludos. También mandan saludos Alice desde Brasil, que muchas gracias por la presentación de un tema histórico sobre un área de interés contemporáneo. Felicidades y saludos desde Brasil. Y bueno, ya entre las preguntas, leer estas dos y luego damos paso a una tercera. Jaime Páez Camacho la felicita por la presentación y pregunta cuál ha sido la problemática ecológica en Campeche del Tren Maya. Y también Alice pregunta que tiene curiosidad por las razones actuales para llevar a cabo la recuperación de la ruta y los retos con los sitios arqueológicos en la implementación del tren. Entonces, si quiere, estas dos que están relacionadas y después vamos con la otra que tenemos. Bueno, no soy la persona más indicada para hablar del Tren Maya, porque nosotros estamos haciendo investigación mucho más antigua, ¿sí? Sin embargo, bueno, podemos dar ciertos elementos, ¿no? Que seguramente nuestros compañeros podrían hablar de manera mucho más amplia y más acertada. Nosotros nos hicimos la pregunta ecológica a raíz de lo del tren, porque era muy interesante,
¿no? Si el tren ya había tenido tantos años de presencia en la península, pues bueno, tenía o no tenía relación con una devastación ecológica, sí o no. O sea, era lógico pensarlo, ¿no? Bueno, acabamos de publicar en Glifos un ejercicio contextual y del 1898, 80, por allá, 1950, 2023, y tocamos en términos generales la parte de la ecología. Entonces, sí y no tiene una relación el tren. No es una relación directa. O sea, desde la época colonial, la península va sufriendo lentamente un proceso de devastación ecológica, sobre todo en las costas, ¿no? Sobre todo por el comercio de palo de tinte. Este interés también el lado de Quintana Roo, que se lo comienzan a devastar en estas partes, ¿sí? Entonces, bueno, eso viene desde antes y continúa. O sea, todo el proceso de comercialización de la madera, por ejemplo, la caoba, el cedro, pues todas estas maderas preciosas se acentuó en el siglo XX. El tren tiene una característica que su ruta es fija, así que, pues bueno, puede actuar en cierta zona, pero no puede entrar por todos los lugares. Entonces hay zonas de la península donde nunca ha habido ferrocarril, ¿sí? Puede cargar mucho, eso sí es cierto. Entonces, lo que nosotros hemos estado reconstruyendo es que se intensifica el daño ecológico en el siglo XX, pero en una combinación de medios de transporte. O sea, el primero fue el que empieza a facilitar más las cosas, bueno, obviamente, perdón, antes de eso, en la parte del Enequén, de la producción cañera, pues obviamente esa zona del norte de Yucatán, pues también se ha sufrido un cierto grado de devastación, ¿no? O sea, donde estamos los humanos, pues tendemos a devastar. Pero fue el avión, o sea, cuando empiezan los primeros vuelos, y sobre todo con la producción chiclera, el avión permite visualizar la zona y facilita entonces ya la entrada del autotransporte, de otros caminos y el autotransporte, porque no sabían mucho en el siglo XIX sobre esa parte. Inclusive los mapas no son muy confiables del todo. Y eso ya facilita que puedan entrar las carreteras y que poco a poco sean las carreteras las que vayan permitiendo el tránsito y el transporte, por ejemplo, del chicle, que también fue una devastación ecológica, ¿sí? Y de diversas, pues, especies, si hablamos de lo forestal, ¿no? La migración, posteriormente, la introducción ya en la segunda mitad del siglo XX del ganado, una agricultura más mecanizada, que pues ha tenido toda la península y que ha reducido la zona que conserva todavía la selva y que pues son ya reservas ecológicas, ¿sí? Pero bueno, sufrió un empequeñecimiento. Ahora, ¿colaboró el tren? Sí, o sea, se llevó en Campeche, por ejemplo, sí se llevaba, ¿no?, madera hasta el tren y el tren lo llevaba al puerto. También los camiones, ¿no? No fue el único medio. Y bueno, todo el tiempo el barco, desde la época colonial, se ha estado llevando y llevando y llevando la riqueza forestal y la riqueza, pues, de distintos tipos, ¿no? Que ha tenido la península de Yucatán. Entonces, sí hay. Del Tren Maya, desde mi humilde punto de vista, sí, lo que yo pude atestiguar, no conozco toda la ruta, no he estado físicamente toda la ruta, pero en lo que he estado, ya he estado en el tren, no me parece que haya un impacto que sea fuerte, pues, ¿no? Obviamente el trazado de cualquier carretera, todo lo que se quiera, sí tuvo un cierto impacto. En esta zona, Campeche, Yucatán, y todo, pues pasaron por muchos terrenos ejidales, o sea, no pasaban tampoco así por el monte, por la selva, todo. Me parece que la parte donde sí entra más es la parte hacia Quintana Roo, ¿no? No sé exactamente de la fragilidad que puedan tener los terrenos en la zona de los cenotes, eso a mí me rebasa.
Yo, bueno, cuando voy por el tren no noto, hasta lo que llevo visto, una devastación, no mayor. Hay otros factores de depredación importantes, por ejemplo, la presencia de los menonitas. Sí, sí, eso creo que ha sido y ahí sí hacia el monte, eh, un golpe fuerte para Campeche, por ejemplo, ¿no? Entonces, me parece que hay una complejidad allá de factores, pero indudablemente lo que sí debemos tener en cuenta son los medios de transporte y su papel en este aspecto. Bueno, en la recuperación de la ruta, tampoco soy experta. Lo que yo tengo entendido es que la ruta sufrió cambios por distintos motivos. Una, bueno, obviamente fueron los amparos, ¿no? Que obligaron a movilizar la ruta. Tengo entendido que se quería rescatar mucho de la ruta histórica, pero las personas ya habían invadido con sus propiedades, el derecho a vía y todo, entonces eso me parece que iba a ser más complicado y más costoso remover a la gente, ¿no? Otro aspecto que tengo entendido es los hallazgos arqueológicos, que no fueron pocos, que fueron bastantes y muy importantes, que tuvieron que ir haciendo el cambio. Presupongo que aspectos de ingeniería, pero yo le mentiría si le digo algo más, porque no es el tema que yo he estado investigando. Gracias. La otra pregunta, que creo que un poquito más afín al tema pues que se presentó, pues bueno, menciona pues que la investigación es interesante, acuiciosa, y qué tipo de propiedades y cultivos atravesó la línea férrea de Campeche, qué productos transportó el ferrocarril y cuál principal puerto de embarque. Ajá. Todavía estamos en la fase constructiva, así que todavía nos faltan muchas cosas por saber y ampliar. Sin embargo, sí, o sea, la zona de Camino Real tenía una serie de haciendas ya, esta zona hacia del partido de Giselchacán, por ejemplo, en el caso campechano, ya existentes. Es posible, no sabemos también por qué eligen mucho la ruta. Lo que entendemos que se dice en el periódico es que era más fácil establecer rutas paralelas del tren en zonas que ya estaban trazadas, porque ya había poblaciones, porque ya había una cierta comercialización. Es más riesgoso ponerlo en zonas inhabitadas. Se busca el tren por ejemplo, para Quintana Roo querían que se poblara y querían que el tren fuera un medio. Pero en estos casos de esta ruta, pues va relativamente cercana al camino carretero, que no necesariamente es el camino real. ¿Sí? Esas son otras cosas también. Pero seguramente, pues algunas propiedades de algunos de estos personajes, pues también se verían beneficiados, ¿no? Sabemos de lo que sabemos que obviamente transportó palo de tinte, sí se llegó a transportar producción agrícola de estas zonas, maíz, legumbres, animales, ¿no? También el transporte, obviamente, de personas. Si llegamos a ver, por ejemplo, en Ferrocarriles Unidos de Yucatán, las ganancias y la mayor ganancia que se da en estos años del porfiriato es por el transporte de carga, más que por el transporte de pasajeros. El ferrocarril podía usarse como mudanza para las personas, no sé, si yo me quiero cambiar a otro lugar, pues ahí metía yo mis cosas, no habían camiones de mudanza, cadáveres, joyas, o sea, tenían múltiples funciones, ¿no? Entonces, eso sí sabemos, y los puertos, es interesante. Por ejemplo, en el caso del palo de tinte, sí llegamos a tener ya una nota que nos indicaba, ya cuando estaba funcionando el ferrocarril, que se lo llevaban a Progreso, aunque viniera de Campeche, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya era el comercio internacional, era más fácil. Es más, por ejemplo, varios de los personajes que toman el tren, Joaquín Baranda y otras personas, lo toman desde Campeche, pero no toman el vapor en Campeche. No, si quieren ir a Veracruz, por ejemplo, algunos lo toman desde Progreso. Sí, eso es interesante. Todavía habría que ver más, pero mucho de esta salida internacional se estaba dando por allá, la facilitaba el ferrocarril. Obviamente hay un comercio, ¿no? También más del Golfo en Campeche, pero mucho, sorpresivamente, lo que estamos hallando salía por Progreso. Muchísimas gracias. Bueno, yo sin duda creo que pues es un tema que falta
pues todavía mucho por conocer, pues no son tanto los estudios científicos que hay en Campeche, y pues a veces lo que hay es como parte de la incidencia, ¿no? Para dar el contexto de cuando pues se une la vía con Yucatán y Ferrocarriles Unidos, ¿no? Pero estos primeros años, pues sí no están tan estudiados, yo creo, digo, de la tesis que ya comentaron. Entonces es algo que vale mucho la pena porque da otra mirada, ¿no? Y bueno, yo no sé si Isabel, tú tienes algún comentario ya para ir cerrando. Sí, bueno, antes que nada te felicito por todo el trabajo que has venido realizando con tu equipo. La verdad es que me sorprende mucho todos los avances que ya tienen en cuanto a la investigación, porque bueno, pensar en que Campeche finalmente es un estado relativamente joven, 1863 cuando se está constituyendo, y bueno, eso también tiene que ver con un asunto de la clase política que salió de ese territorio. Tú planteabas el asunto de la langosta como un elemento que determina de pronto que no pueda seguir el avance de la construcción del ferrocarril. Yo me iría un poco también a pensar en quiénes están como actores políticos, y uno de ellos es la familia de Santiago Méndez Ibarra, el que fue gobernador durante la guerra de casta, y cómo los sacan, porque ellos eran originarios de Campeche, y su hijo, Santiago Méndez Echazarreta, es uno de los promotores del ferrocarril y un promotor de las vías angostas y de las vías también de Cauville. Es ingeniero lo sacan de Campeche, y a toda la familia la sacan de Campeche, se van al puerto de Veracruz, y bueno, desde el centro del país están determinando muchas de las situaciones de construcción de los ferrocarriles en la península. Tan es así que, bueno, el primer reglamento al que tú haces alusión, el de 1867, donde se establecen cómo tienen que darse las concesiones y cómo deben de operar las propias empresas. Ahí queda establecido el asunto de los informes que deben rendir también las propias empresas. Esto que tú dices con respecto a las juntas directivas, bueno, porque quedaba establecido que tenía que constituirse una junta directiva, y tenía la empresa que tener estatutos, y en estos estatutos había toda una normativa de cómo iba a funcionar la empresa. Entonces, son elementos que me parece no debes perder de vista, y también el asunto de la mano de obra. ¿Por qué llega esa mano de obra? Es algo histórico desde que están los Méndez en el poder, como gobernador. Ellos importan mano de obra de estos territorios a los cuales has hecho alusión, a los jamaiquinos, porque justo ellos plantean que los mayos eran flojos. Entonces, un poco también, otro elemento que también me parece interesante es que no toda la familia salió, sino que quedaron algunos de ellos, y entre ellos quedó Manuel Sierra Méndez, el hermano de Justo Sierra, y ellos son propietarios del territorio en Quintana Roo. Por eso el planteamiento de un ferrocarril hacia ese territorio, el forestal de Quintana Roo, y creo que es una familia que no está mencionada en estos documentos a los cuales tú haces mención. Yo quiero pensar que desde el centro están operando con prestanombres. Todavía no me ha quedado muy claro el asunto, pero creo que sí los debes considerar como actores importantes, porque veía yo Santiago Méndez Méndez, que es hijo de Santiago Méndez y Chazarreta, está como subsecretario de Comunicaciones y Obras Públicas hacia 1896, y hacia 1899 se están dando concesiones y reglamentación para esa zona. Entonces, sería como un poco el comentario.
y la verdad es que estoy encantada con toda esta información que me has dado por lo propio que nos permite mirar a Campeche y su relación con Yucatán, porque es cierto lo que dices, no se puede ver como algo aislado, pero también tendríamos que pensar no solamente con su relación hacia la península, sino también hacia el propio Chiapas y hacia el propio Veracruz, ¿no? Y sus conexiones. Tan es así que se plantea ya más tarde el ferrocarril del sureste, ¿no? Entonces son elementos que están planteados ya desde el Porfiriato, este ferrocarril del sureste, Sí, y que se van a dar muy tarde, ¿no? Pero son puntos que no se deben perder porque ahí están esta familia que está incidiendo. Hay un ferrocarril, el Veracruz al Istmo, donde uno de los Méndez está como accionista. Entonces son personajes que se están moviendo en todo ese territorio y como empresarios mexicanos. Entonces, ese sería mi comentario. Te agradezco muchísimo muchas gracias. toda la información. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a la doctora Marta, a Isabel, pues a todos los que nos acompañaron durante esta transmisión. Y bueno, les recordamos que la última semana de cada mes se llevan a cabo estas conferencias. La próxima tendrá lugar en marzo y estará a cargo de Liliana Tapia, quien nos va a hablar sobre la privatización de ferrocarriles nacionales vivida desde Matías Romero, Oaxaca, el resquebrajamiento de una continuidad identitaria articulada al ferrocarril. Entonces, bueno, les invitamos a estar pendientes de las redes sociales, en donde ya se anunciará la fecha. Y bueno, yo pues reitero mi agradecimiento y bueno, Isabel, pues te doy la... Bueno, muchísimas gracias, Marta, muchísimas gracias, Leo, siempre es un placer tenerlas con nosotros. A nombre de la Secretaría de Cultura, a través del Centro Nacional para la Preservación del Patrimonio Cultural Ferrocarrilero, les damos las gracias. Esperamos que nos puedan acompañar durante el mes de marzo. Tenemos una serie de actividades en torno al 8M, conversatorios, talleres, conferencias, charlas de café y será un placer tenerlos con nosotros. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron. Buenas tardes para todos. Un abrazo. Un abrazo a todos.